Mira, en primer lugar, si me permite, me gustaría ser muy escrupulosa también en las palabras que voy a utilizar y muy rigurosa, porque he visto estos días distintas opiniones y distintas preguntas sobre un hecho que a mí me gusta ser rigurosa y llamarle supuesto hecho. Y más cuando hablamos de un tema como el que usted me está preguntando, porque veo que hay, además, un especial interés de algunos de retorcer de una forma, si me permiten, absolutamente absurda para involucrarme en unos hechos que me resultan, además, completamente ajenos en el caso de que se produjeran. Yo, desde luego, no tengo nada que ocultar. No obstante, además, siempre he defendido a lo largo de mi vida política y mi vida personal que de los ataques y de las injurias la mejor herramienta para contraatacar es la transparencia. Y por eso yo he consultado mi agenda, concretamente la agenda del 15 y del 16 de septiembre del año 2020, cuando yo era delegada del Gobierno. Y, por tanto, voy a hablarles a todos ustedes de los hechos. Fíjense, el 15 de septiembre del 2020 yo viajo con un coche de la delegación del Gobierno desde Zaragoza hasta Teruel, para estar concretamente a las 21:45 en Teruel, concretamente, les diré, en la Puebla de Valverde y, para ser incluso más precisa, en el punto kilométrico 147/890 y, por tanto, acompañar en esta visita al que entonces era ministro de Transportes en la renovación de la vía Teruel-Valencia. El ministro de Transporte llegó aproximadamente a las 10 de la noche y ahí, entenderán, comenzamos la visita, donde pudimos observar trabajos de cambios de traviesas y también de maquinaria. De hecho, la explicación técnica de estas obras la realizó la que entonces era presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Tengo que explicarles a ustedes, aunque seguro que lo saben, que este tipo, además de obras, se hacen habitualmente en estos horarios nocturnos, porque al hacerlos por la noche evitas pues perjudicar al funcionamiento ordinario, lógicamente, del servicio ferroviario. Además, fíjense, en esta visita, además de participar, como les digo, el propio entonces ministro Ábalos, la propia entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, estaba yo, como les acabo de anunciar, incluso el propio entonces presidente de Aragón, Javier Lambán, y algunas otras autoridades. De hecho, no me cabe además ninguna duda que todos ustedes tienen declaraciones, imágenes, digamos, de esta actividad e incluso hasta una nota de prensa. Bueno, pues esta visita terminó a las 11 de la noche. Y cuando esta visita termina, yo, como delegada del Gobierno, acompaño también al ministro, en este caso al ministro Ábalos, hasta el hotel. Bien, yo le acompaño hasta el hotel y en la puerta del hotel, en el mismo hall del hotel, el ministro se despide. Y allí nos quedamos unas personas que veníamos desde la delegación del Gobierno y también unas personas del equipo del ministro de Transporte, y decidimos que lo que mejor podíamos hacer, viendo las horas que eran las 11, 11:15 de la noche, cenar algo. Y decidimos, además, cenar algo en el sitio donde creíamos que era solo posible a esas horas. Y cenamos, además, en el propio jardín, en el exterior del parador de Teruel. Además, fíjense, recuerdo que reservamos varias mesas porque estábamos en pandemia y así nos pudimos sentar los que cenamos, como digo, en esos días. Y yo recuerdo haber cenado, por ejemplo, en la misma mesa que estaba, como les decía anteriormente, la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Bueno, cenamos y yo creo que a partir de las 12 y algo, ya cuando terminamos, pues nos retiramos y yo, evidentemente, me fui a dormir a mi habitación. Por cierto, que aprovecho también para decirles a todos ustedes que yo les he traído la factura de la habitación que yo ocupé, que además aboné con mi tarjeta de crédito personal, porque desde la delegación del Gobierno se mandó un correo electrónico al propio parador de turismo, a recepción del parador de turismo, para hacer la reserva de 6 habitaciones de los 6 miembros que veníamos por parte de la delegación del Gobierno. 6 miembros que éramos la que les habla, entenderán, mi director de gabinete, la responsable de comunicación de la delegación del Gobierno, 2 conductores y una policía. Todos ellos, además, como les digo, abonaron sus habitaciones
con su tarjeta de crédito y posteriormente la delegación del Gobierno se lo abonó. En mi caso, a mí me abonaron ese pago un mes siguiente, concretamente el 12 de noviembre. Continúo con los hechos. El día 16 de diciembre yo me levanté muy pronto, seguramente serían como las 7:30, las 8 menos cuarto de la mañana, y me fui a desayunar. Yo desayuné y cuando terminé de desayunar me fui a recepción a abonar, como les decía, mi habitación y el desayuno que acabo de tomar. Les he traído la factura e incluso mi comprobante donde aparece mi tarjeta de crédito personal. Concretamente, yo realicé ese abono a las 8:35 de la mañana y la cantidad y el importe fueron de 76,97 euros. Minutos más tarde, yo volví de nuevo al salón de desayunos. En ese momento ya estaba allí el ministro Ábalos, me invitó a sentarme en su mesa y me senté, y de hecho en esa mesa también estaba invitado el entonces presidente Javier Lambán. Y recuerdo perfectamente que estuvimos un rato hablando de los distintos temas de Aragón. Bueno, pues cuando terminamos, yo sobre las 9:40 aproximadamente, cogí el coche de delegación, me fui, en primer lugar, rápido hacia la sede de la subdelegación del Gobierno de Teruel, porque a las 10 de la mañana llegaba el ministro Ábalos y yo, por tanto, como delegada del Gobierno, tenía que esperarle para la presentación del Centro de Competencias Digitales y de Infraestructuras Cloud. Una presentación, además, que además de intervenir el entonces ministro Ábalos, también intervino el entonces presidente de Aragón, Javier Lambán, e incluso el que también entonces era presidente de Renfe, Isaías Taboas. Y una vez que finalizamos este acto, que serían aproximadamente, por cierto, les recuerdo también que de este acto tienen todos ustedes imágenes, notas de prensa, declaraciones. Bueno, pues cuando terminamos este acto, que serían aproximadamente las 11 de la mañana, cada uno cogió también su vehículo y nos dirigimos rápidamente a las instalaciones de Villanueva de Gállego, que tiene el periódico Heraldo de Aragón, porque celebraba ese día su 125 aniversario. De hecho, les recuerdo que ese día, para esa celebración, de hecho, quien presidió ese evento y ese acto fueron sus majestades los reyes y, evidentemente, estábamos distintas autoridades. Bueno, pues se celebró, lógicamente, este evento y más o menos terminó en torno a las 4:15, 4:30, y yo, del ministro Ábalos, me despedí en las mismas instalaciones de la rotativa de Heraldo de Aragón, porque él se volvió a Madrid en el Falcon que trajo a Zaragoza a sus majestades los reyes. Y hasta aquí los hechos. Además, además, les daré otro dato que me parece curioso y que evidentemente he tenido que buscar en mi actividad una vez 5 años después. Fijaros, yo estuve aproximadamente como 1 año y medio, no llegó, 1 año y medio como delegada del Gobierno. Solamente dormí fuera de mi domicilio habitual, que saben ustedes que está aquí en Zaragoza, por razones de mi responsabilidad, en esta ocasión. Y claro, lo hice también, entenderán, por una cuestión de sentido común. Yo tenía que estar como delegada del Gobierno esperando a un ministro para participar en una visita que terminó a las 11 de la noche en Teruel, en la Puebla de Valverde, y esta delegada entonces del Gobierno tenía que estar también a las 10 de la mañana, al día siguiente, el 16 de septiembre, en la sede de la subdelegación de Teruel. Con lo cual, estas son todas las explicaciones y que además he intentado darles a todos ustedes con el mayor de los detalles. Hombre, y yo creo que desde luego nadie podrá decir que no he sido transparente. Ahora bien, sé, y no se me escapa, lo que hay aquí y quiénes están detrás de todo esto. Y sobre todo sé el porqué del interés en agitar esta cuestión, si con ello a mí me perjudica. Pues ya les digo que han topado en hueso y que están perdiendo el tiempo. Llevo muchos años, llevo ya unos cuantos años, con distintas responsabilidades institucionales y políticas. Y desde luego siempre me he guiado por los valores del trabajo, de la honestidad y de la integridad.
Y tampoco, desde luego, se me escapa que estos ataques que me están lanzando y que incluso me llegan a exigir que diga con quién duermo y dónde duermo, lo hacen por el simple y mero hecho de que soy una mujer y que me llamo Pilar Alegría. Y que además esta mujer es actualmente la secretaria general del Partido Socialista aquí en Aragón y, por tanto, la alternativa clara a Jorge Azcón. Con esto también les quiero decir que cualquier injuria o calumnia que se vierta sobre mi persona, desde luego no voy a dudar en iniciar las acciones legales que considere oportunas. Vengo de una familia de pueblo, de una familia humilde y trabajadora, y desde siempre me han enseñado la importancia del valor del trabajo, de la honestidad, de la responsabilidad y de la integridad. Y en esos valores y con esos valores me he movido siempre, me muevo ahora y me voy a seguir moviendo en el futuro. Y a todos aquellos que quieran seguir buscando lo que no es, solo dos mensajes. El primero, están perdiendo el tiempo. Y el segundo, a mí solo me van a encontrar donde he estado siempre, cumpliendo con mi trabajo, cumpliendo con mis responsabilidades y trabajando siempre en beneficio de por y para la gente.